Damos la bienvenida en este primer programa con él, a su lado y con todo el 2016 por delante, Guillermo Ciallegas. Guillermo, bienvenido, como siempre un placer. Y muy bien hallada. Feliz año. Y feliz año también. Y además que deseamos feliz año a todas las gentes de esta casa y a todos los telespectadores que nos ven. Que ya verás como este año va a ser buen año, muy buen año. Va a ser buen año, buen Sí. 2016 Sí. Y vamos además a hablar de muchos temas todos los viernes, Guillermo, como es el caso que hemos, bueno, lo dejamos pendiente el pasado año, ya en el 2015, seguimos con el tema de la personalidad y en este caso vamos a adentrarnos, aunque nos llevará varios programas, el tema de las patologías de la personalidad. Vamos a empezar por el principio, exploración y diagnóstico de la personalidad. ¿Qué es eso? ¿Cómo comienza todo? ¿Cómo se explora una persona, esa primera vez que se acerca a un psicólogo, esa, vamos a decir, primera entrevista? Efectivamente, ¿no, eso es. Primer encuentro entre psicólogo y paciente, futuro paciente. Sí, está bien. Lo que sucede es que previo a esto, ¿verdad? Tenemos que entender que los pacientes llegan de dos maneras al psicólogo, es decir, llegan por voluntad propia, es decir, la persona no se encuentra bien y entonces pues decide llamar a alguien, a un experto, ¿verdad?, a ver si le puede ayudar. O bien hay personas que no quieren ir al psicólogo, ni quieren ir al psiquiatra, ni quieren ir siquiera al médico de cabecera. Y entonces llegan al psicólogo a través de la familia, de la esposa, de los hermanos, de los amigos, de una manera un tanto forzada, ¿verdad? Son las dos vías de llegada de los pacientes a un especialista en salud mental. Pero además conviene decir también cómo llegan, ¿verdad? Es decir, el paciente, la primera vez que va a un especialista en salud mental, pues es un paciente que siente miedo, es un paciente que está inseguro, es un paciente que no se va a sentir bien la primera vez a golpe de vista. Por eso es tan importante que el especialista, ¿verdad?, conecte con este paciente y establezca eso que vamos a denominar un efecto de halo, o que se produzca una transferencia, donde el paciente ya conecta con el terapeuta y parece que poco a poco, progresivamente, va depositando su confianza. Esto va a ser fundamental. Es decir, si el paciente no se entiende con el terapeuta, las cosas van a ir muy mal, ¿verdad? Y también, si el terapeuta no se entiende con el paciente, las cosas van a ir muy mal. Es decir, no es nada malo ni nada negativo, ni dice nada ni bueno ni malo de un profesional cuando le tienes que decir a un paciente: mire usted, busque otro especialista porque yo no soy el más indicado para realizar una psicoterapia con usted. Eso puede suceder, eso es muy honesto y esto se debe de decir cuando pasa. En cambio, cuando se establece la transferencia, cuando hay un clímax positivo entre el paciente y el terapeuta, probablemente las cosas van a ir muy bien. Y dejar muy claro otra cosa que es muy importante, es decir, el trastorno puede ser más o menos importante, puede ser de mayor o menor grado, pero lo que sí le tenemos que decir a todos los pacientes es que si con un terapeuta no han encontrado eso que iban buscando, siempre hay alguien que nos puede ayudar. Nunca hay que abandonar ante un trastorno, nunca hay que tirar la toalla. ¿Por qué? Porque siempre hay alguien que nos puede ayudar. Eso sí, ¿vale? Guillermo, también hay que tener en cuenta la dificultad de, bueno, pues de estos trastornos, porque bueno, pues muchas veces que el paciente bueno, no es consciente o no quiere reconocer que tiene un problema. No es como cuando tenemos una gripe, o nos duele la rodilla, Exacto. nos duele un brazo, o nos duele la cabeza, o nos duele una herida, que es Exacto. evidente que lo reconocemos y claro. Me duele esto, me duele aquello, me duele la cadera, me he caído y tenemos ese problema y acudimos al especialista, al médico, al traumatólogo, etc. Exacto. En este caso hay muchas veces que hay que también, bueno, pues romper esa barrera de ese paciente, el que dice, pues yo no tengo ningún problema, que no reconoce el problema que tiene, ¿no? Sí, esto sucede muchas veces, ¿verdad? Esto es, yo diría que forma parte del tratamiento. ¿Qué es eso?
que forma parte del tratamiento? Pues que el paciente empiece a ser capaz de reconocer qué es lo que le pasa. Es decir, que algo está sucediendo en su vida interior que no le está dejando vivir con tranquilidad. Es decir, que no le está dejando ser feliz. Y al psicólogo, y ahora voy a decir algo que es muy importante y que quizás te va a sorprender, ¿verdad? Al psicólogo no hay que ir a curarse. Yo creo que curar es una palabra excesivamente grandiosa. Al psicólogo hay que ir a tratarse, hay que ir a buscar ese bienestar, ese inicio de felicidad, ese momento que conlleva a la adaptación, al equilibrio y sobre todo al deseo y a las ganas de vivir. Eso es lo que nos va a proporcionar el tratamiento, ¿verdad? Y este tratamiento, como hemos comentado tú y yo antes, se puede hacer desde diversos puntos de vista, ¿verdad? Se puede ir al psicólogo, pero también se puede ir al psiquiatra. Está ¿Cuál claro. es la diferencia? Que lo hemos dicho en alguna otra ocasión, pero que hay gente que psicólogo, psiquiatra, no es lo mismo. Sí, no, claro que no es lo mismo. No es ni parecido. Es decir, es, yo diría que radicalmente diferente. Ahora bien, ¿se puede complementar o se pueden complementar el psicólogo y el psiquiatra? Pues sí, claro que pueden complementarse. Y de hecho, deberían de complementarse siempre, porque este es el camino para poder llegar a un final feliz. Que se complementen el psiquiatra y el psicólogo. Pero vamos a hablar un poquito a grandes rasgos de las diferencias o de la diferencia fundamental entre el psiquiatra y el psicólogo. Dentro de las enfermedades mentales, ¿verdad?, no todas las enfermedades mentales precisan de medicación, pero sí hay enfermedades mentales que no solo precisan, es que necesitan urgentemente de medicación. Por lo tanto, cuando se necesita esa medicación, el paciente lo más indicado es que acuda primero al psiquiatra, que le diagnostique de la misma forma que hace el psicólogo, bueno, cada uno según sus conocimientos, ¿verdad?, y prescriba una medicación en función de ese diagnóstico. Después, el psicólogo será el encargado de llevar a cabo la psicoterapia, es decir, el tratamiento psicológico tú a tú, de persona a persona, de entrar, de penetrar en el mundo psicológico de esa persona y tratar de resolver los problemas que pueda tener. Bien, hay que decir, como es lógico, hay psiquiatras que hacen diagnósticos, prescriben tratamientos farmacológicos y realizan psicoterapia. Bueno, los hay. Y hay psicólogos que realizan diagnósticos, lógicamente, y prescriben psicoterapias o realizan la psicoterapia. De lo farmacológico se encargaría el psiquiatra. De lo puramente psicológico se encargaría el psicólogo. En el caso de que el psiquiatra fuera especialista en psicoterapia, podría hacer las psicoterapias que fueran oportunas y necesarias. Bueno, en esto también hay que decir que hay una pugna, hay una lucha ahí entre psicólogos y psiquiatras, entre competencias más o menos leales o desleales. Si es necesario el tema de medicar, bueno, en ciertos casos, sí, o no, ¿no? Efectivamente. Es decir, tiene que quedar muy claro que hay patologías psicológicas que son absolutamente necesarias, que hay que prescribir una medicación por el bien de todos. Esto está clarísimo. Y entonces se debe de ir al psiquiatra. Es decir, y hay que decir, yo tengo muchos amigos psiquiatras, y hay psiquiatras muy honestos, y hay psiquiatras que hacen las cosas muy bien, que prescriben farmacología de forma muy correcta, y que los que hacen psicoterapia porque están capacitados para hacerla, pues también lo hacen bien.
Habrá psiquiatras que estén menos capacitados para hacerla, pues entonces es solo poner un punto de honradez en el asunto y saber derivar pues, a la persona más indicada, el paciente, para que realice esa psicoterapia. Bueno, pues puestas las cosas así, ¿verdad? Cuando una persona va por primera vez a un especialista de salud mental, quiero resaltarlo, la persona va con mucho miedo. Al médico se va con miedo, al médico de cabecera se va con miedo. Yo creo que la mayor parte de las personas que van al médico llevan el miedo puesto, ¿verdad? Y entonces, no sé, me duele la cabeza, pues habrá gente que piense que puede tener un tumor cerebral, porque es que, mire, hace 15 días que me duele la cabeza y cada vez me duele más, pero a lo mejor no tiene nada que ver con ningún tumor cerebral y la solución es sencilla, ¿verdad? Un paracetamol, bueno, la solución es sencilla. En cambio, cuando se dirige uno a la consulta de un profesional en salud mental, ¿verdad?, la cosa cambia bastante. ¿Por qué? Porque el paciente pierde mucho más el control de lo que le sucede que cuando la causa es puramente orgánica. Yo no sé, se lo he oído a muchos pacientes esto, si estoy loco o no. Yo tampoco, ¿verdad? Yo tampoco lo sé. Si estoy... Y ese miedo también, Guillermo, de que, bueno, mucha gente dice que se me metan en la cabeza, ¿no? Sí. Sí. Y hay otros, lo hemos dicho en otras ocasiones, hay muchos países donde tienen esa higiene mental, tienen esa visita al psicólogo de manera regular, sin tener ningún tipo de problema, simplemente por hablar con alguien ajeno a su entorno. Muy bien. Para hablar de diferentes casos, estrés, problemas en el cole, incluso muchos jovencitos. Claro. Estados Unidos es un ejemplo, ¿no? Donde la mayoría de gente tiene su psicólogo. Es que, fíjate, la gran diferencia que existe es esta. Al psicólogo debería de ir todo el mundo, ¿verdad? Pero no porque tiene un trastorno, sino porque no quiere padecer ningún trastorno. Y para no padecer ningún trastorno, pues va al psicólogo. Ese es el caso de los Estados Unidos o de los países que nos llevan ventaja más acomodados, diríamos. Temas. Eso es, ¿verdad? Noruega, Suecia, Dinamarca, Alemania, incluso Francia, bueno, pues Austria. Se va al psicólogo para no padecer una enfermedad mental. El caso de España y del miedo al psicólogo es diferente, porque cuando se va al psicólogo es que a uno le pasa algo, ¿verdad? Y es que fulanito fue al psicólogo, fíjate, y le llevaron a la casa de locos, decían antes, ahora dicen al hospital psiquiátrico, al sanatorio psiquiátrico, etcétera. Claro, está justificado el miedo, ¿no? Es decir, ¿por qué voy yo al psicólogo? Si todo el mundo va a pensar que me pasa algo, ya vamos mal, ¿verdad? Entonces, como ya nos están diciendo que nos quedan 2 minutos, pues no me... Oímos voces en nuestra cabeza, pero la gente, nuestros compañeros, no sí, estemos locos. Efectivamente. Que un poco sí, a cierto grado de locura, a veces que no está mal. Hombre, yo siempre he dicho una cosa que es bastante importante, ¿verdad? El peligro verdaderamente reside en la persona. Cuando uno sabe que está loco, no hay casi problema. Es casi todo normal. El problema acontece cuando una persona está loco y no sabe que lo está. Ahí sí que nos encontramos con un problema grave. Cuando esa persona no es consciente de su locura, porque casi todos los locos, yo diría que un porcentaje altísimo de los locos, ¿verdad?, de esos, entre comillas, locos, enfermos mentales, ¿verdad?, no están locos las 24 horas del día. Esto no es así. Sufren esos brotes, ¿no? Bueno, sufren y además a lo largo del día, incluso padeciendo un brote, no están igual por la mañana que por la tarde, y no están igual antes de comer que después, y no están igual antes de irse a la cama que después, etcétera. Están mal, vale, pero no es lo mismo, ¿verdad? Entonces, la conciencia de la enfermedad es un punto, es un elemento clave para el diagnóstico, para la prevención, e incluso para lo que va a venir después desde el punto de vista de la curación. Pues hablaremos entonces, Guillermo, en el siguiente programa, seguiremos hablando de patologías de la personalidad. Sí, y vamos a hablar de explorar, de verdad, cómo se explora. Con esa entrevista clínica, esas entrevistas clínicas y diferentes, y iremos avanzando durante todo este mes, lo que haga falta
para hablar de este tema que es tan apasionante y la verdad es que va a ser muy interesante, Guillermo. Sí, hombre, sí. Por lo menos entretenido. Gracias como siempre por acompañarnos, Guillermo. Un placer. Pasa buen fin de semana. Igual. Gracias, Guillermo. Vale. Nos tenemos que marchar, les dejamos con toda la programación que encuentran en esta casa en Tele7. Nos vemos el lunes, pasen buen fin de semana y abríguense. Un besito. Agur.